Ahora sí, buenas tardes a todos. Estamos empezando un poquito más tarde de que lo hacemos generalmente porque tuvimos algunos problemas para lograr conectarnos. Mi nombre es Natalia Espinosa, soy abogada de Sereno Abogados. Llegué a la oficina un poquito después que los fundadores, que son los hermanos Moreno, que todos ustedes ya conocen. Quisimos hoy día hacer algo distinto. La verdad es que la mayoría de las veces hemos sido nosotros quienes presentan ciertos temas a la comunidad desde nuestra perspectiva de especialistas, entre comillas, por supuesto. Hemos tenido a distintos profesionales en esta plataforma. De hecho, la última que tuvimos fue de nuestra trabajadora social y nuestro técnico jurídico, que la idea fue que ellas respondieran una consulta que se repetía entre nuestro público, que era el tema de la academia. Por lo mismo, y buscando esas consultas que se habían repetido, encontramos que había muchas personas que nos consultaban respecto de los incumplimientos en materia de salud. Y por lo mismo quisimos tener esta vez a una persona que había recurrido a nosotros, a la Academia de Francia, para que ella nos hiciera las preguntas que generalmente ustedes mismos me hacen a través de todas las plataformas que hoy en día nosotros estamos utilizando a propósito de la pandemia, donde no podemos comunicarnos, no podemos tener reuniones personales y presenciales como las que teníamos en nuestra oficina. Okay, buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Ya. A propósito de lo que ustedes están haciendo, a mí me parece una idea genial el poder acercarnos a nosotros a este tipo de temas, porque en la cotidianidad no se hablan de estos temas. Y cuando uno llega a tener que enfrentarse a temas que tienen que ver con lo legal, hay mucho tecnicismo, muchos protocolos, muchas cosas que uno no maneja porque no es especialista, porque no es abogado, y se ve obligado, digamos, de alguna manera a poder interiorizarse en el tema, pero es difícil aún así tratando de hacerlo uno. Entonces, por lo mismo a mí me sirvió mucho poder acercarme a ustedes y que ustedes me pudieran orientar, me pudieran ayudar en todo lo que tenía que ver con el tema de la mediación, por ejemplo, y más que nada para poder yo llegar a los acuerdos que en su momento logré llegar con el papá de mi hijo, que yo creo que sin su ayuda no hubiese podido haberlo hecho de la manera que hoy día lo tenemos. Por lo mismo, hay cosas que siempre van quedando como pendientes y a propósito de todo lo que estamos viviendo ahora, que es importante también manejar. Por ejemplo, el saber qué pasa con alimentos en caso de que la persona que tiene que entregarlo, en este caso el papá, se quedara sin el trabajo, se quedara, por ejemplo, congelado, le dijeran ya, mire, va a volver usted en unos 3 meses más, pero sin goce de sueldo. ¿Qué pasa con los alimentos? Eso yo creo que es la pregunta más recurrente y más importante también, porque esos dineros se utilizan netamente en el niño y si es que no van a llegar, hay que buscar la manera de poder solventarlos y de poder cubrirlos también. Mira, te cuento, en el caso tuyo lo que las partes hicieron fue llegar a un acuerdo que puede arribarse a través de una transacción o una mediación, pero que una vez aprobada por un tribunal de la República tiene el mismo valor que una sentencia. Por lo mismo, ese acuerdo o esa sentencia, en el caso de que las partes no lleguen a acuerdo, está hecha para ser cumplida. Ahora entendemos que actualmente están habiendo bastantes problemas con los cumplimientos, no solo en materia de alimentos, sino en régimen de relaciones regulares y otro tipo de materia en otros tribunales. Específicamente en el caso de los alimentos, hay que ver. Lo primero siempre es que las partes no logren llegar a un acuerdo. Es decir, que tanto el papá o la mamá que entrega los alimentos sea capaz de con aquel y llegar a algún tipo de acuerdo y decirle, ¿sabes qué? Durante este periodo de 3 meses, o te voy a poder pagar menos o derechamente no te voy a pagar, pero terminado ese tiempo,
entiendo que de las suspensiones laborales, donde los trabajadores están recibiendo menos dinero de manera progresiva. Entonces, lo primero es llegar a un acuerdo. Sabes que este mes te voy a bajar un poquito, el otro mes un poquito, y luego ya vuelto a la normalidad, vamos a retomar. Entonces, lo primero que hacemos nosotros siempre también en nuestra oficina es decir, por favor, lleguen a un acuerdo, ¿ya? Para que no tengamos la necesidad de tener que ir al tribunal, ¿ya? Ahora, Claro. en el caso de que las partes no lleguen a acuerdo, lo que hay que hacer es, tenemos dos opciones. La persona que no puede pagar tendría que ir al tribunal y decir, ¿sabe qué? Yo realmente no puedo pagar en este momento. Y existe una ley que es la que regula el tema del cobro de las pensiones del tiempo. Esa ley es la ley 14.908, la cual yo puedo ir al tribunal y explicarle que en este tiempo no puedo pagar. Y lo que hace el tribunal no es que te dice, ya, ok, me deuda. Lo que te dice, ok, yo no voy a ejercer apremios en contra por este periodo de tiempo. Pero eso hay que hacerlo ver al tribunal. Ahora, si yo soy la mamá o papá que recibe la pensión, también tengo que ir al tribunal, ¿ya? Y para eso tengo que presentarme a través de un abogado, por supuesto, y decir, ¿sabe qué? Yo no me está pagando los alimentos, por tanto, yo lo que necesito es que se haga una liquidación de la deuda de alimentos. Y el tribunal va a hacer esa liquidación. Una vez que esa liquidación se hace, el tribunal notifica a ambas partes. O sea, Francis te notificaría a ti y notificaría al papá de tu hijo. Y para que ambas partes tengan la opción de objetar ese monto. Puede ser que o sea menos de lo que realmente debe, o sea más. Porque finalmente la liquidación de los alimentos la hace un funcionario que puede cometer ese error. Si la liquidación está ok, el monto es el correcto, o si se objetó y luego ya se corrigió el error numérico, que generalmente son los que ocurren, a partir de ese momento, yo, transcurrido el plazo de que son 3 días administrativos, yo puedo pedir apremios al tribunal. Ahora, ¿qué pasa? Y esa es la situación excepcional que se está viviendo ahora durante la pandemia, es que los tribunales no están dando órdenes de arresto. ¿Ya? Esa orden de arresto, la PDI generalmente es de la policía encargada de la persona, la lleva a gendarmería y después en gendarmería lo empieza a ir a los 15, bueno, aparte pueden ser 7, 15, hasta 30 días de reclusión nocturna. Eso ya no se está dando por el mismo tema de la pandemia, pero existen otras posibilidades de solicitar, por ejemplo, la suspensión de la licencia de conducir o el arraigo nacional. ¿Ya? También ha pasado, y lo hemos visto en nuestra oficina, que dependiendo de la profesión que la persona ejerce, no dan la licencia de conducir. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tuvimos el caso, sin nombre por supuesto, de un médico que habíamos logrado que me diera la suspensión de la licencia de conducir, pero finalmente el abogado, la parte que hizo, él es médico, necesita su auto, necesita resguardarse, no puede viajar en la locomoción pública. ¿Me entiendes? Entonces, tampoco la suspensión de la licencia de conducir, en paralelo a aquello, y a propósito de existir deuda, uno puede pedir que el tribunal declare que la pensión de alimentos se pague a través de la pensión del empleador. Es decir, a partir de ese momento yo no logro que me paguen efectivamente la pensión, pero, perdón, la deuda que había para atrás, pero sí puedo lograr que en el futuro el empleador retome el monto de la pensión de alimentos para que se me sea depositado. Eso es la institución de la... ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Ah, ya, súper, pensé que no estaba escuchando. Esa es la institución que decía de la retención del empleador. Ya. Ah, ya. Dentro de las otras cosas que me ha pasado, o sea, me han preguntado, una vez que uno se mete en esto, como que de cierta manera toma un poco de experiencia, entonces otras personas comienzan a preguntar a veces, oye, ¿tú cómo lo hiciste? No sé qué. Entonces, una de las preguntas que me hizo el otro día persona cercana fue si es que en este momento se puede pedir que se entregue pensión, digamos, o se entregue el dinero de los alimentos,
o se puede modificar, porque como ahora uno no puede asistir a los lugares de manera presencial, ¿se puede modificar de alguna manera? ¿Hay que hacerlo a través de un abogado también? ¿O hay otras maneras de poder hacerlo? Mira, los tribunales, si bien no están funcionando como funcionaban hasta antes de la pandemia, con atención de público y la realización de las audiencias como se agendaban antes, que eran audiencias desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sí están funcionando de manera remota, ¿ya? Entonces, uno sí se pueden presentar demandas en esta época solicitando ya sea alimentos por primera vez o solicitando aumento o lo que se conoce como la modificación de los alimentos. Bueno, y ahí no solo es aumento, también si alguien se quedó sin trabajo y ya no tiene su fuente de ingreso, podría solicitar la rebaja de los alimentos, pero se pueden interponer demandas. Es un poco más lento, es un poco más difícil, pero los tribunales están funcionando. Todo han tomado de alguna manera se han tratado de acomodar a esta nueva realidad y hay que partir obviamente por la mediación porque es un trámite previo y obligatorio el solicitar la mediación a un centro de mediación y una vez que yo tengo el certificado de mediación frustrada, si es que no puedo llegar a acuerdo en los centros de mediación que también están funcionando con un horario reducido, pero están funcionando. Entonces, si yo no logro llegar a acuerdo en el centro de mediación, lo que hago directamente es, con mi certificado de mediación frustrada, presentar una demanda por alimento, aumento de alimento o por rebaja de alimento. Y los tribunales están programando audiencia y de hecho se están haciendo audiencia de manera remota a través de la aplicación Zoom. Pero sí, efectivamente. Ya, pero por ejemplo, ese resultado o esa sentencia sería por este periodo o sería para siempre, o una vez que termine, por ejemplo, la pandemia, habría que volver a hacer todo el trámite. No, son definitivas, si se llega a acuerdo en el juicio o si se obtiene una sentencia, esa está hecha para ser cumplida y se debe ejecutar por el tiempo que las partes deseen hasta que alguien se presente o a pedir el cese o a modificarla. Tiene el mismo efecto que tendría en el caso de no haber pandemia. Es decir, ahora, si tú me preguntas, yo no creo, salvo que las partes lleguen a acuerdo en la audiencia hasta que se hace en vía remota, salvo que las partes lleguen a acuerdo, yo no creo que termines un juicio durante la pandemia, porque la mayoría de las audiencias están programadas para julio, agosto. Entonces, si tú presentas, por ejemplo, una demanda hoy día, te van a programar audiencia para agosto y esa sería la primera audiencia. ¿Me entiendes? En cambio, y esa audiencia es la audiencia preparatoria, ¿cierto? Entonces, para una segunda audiencia ya va a tener fecha septiembre, octubre. No vas a tener un resultado tan inmediato como el que uno esperaría. Entonces, esa sentencia la vas a tener solo por acuerdo en una primera audiencia. De lo contrario, vas a ir probablemente a la primera audiencia durante esta pandemia y si esto termina pronto, va a terminar yendo a una segunda audiencia que sería una continuación de audiencia preparatoria o una audiencia de juicio ya en octubre aproximado, dependiendo de cómo agende el tribunal. Ya, y para todo el proceso tendría que estar acompañada de mi abogado. Claro, claro que sí. O sea, la ley exige que para tramitar una demanda tienes que hacerlo representado por un abogado. Ya. Ahora, lo que me ha preocupado en este tiempo, digamos, es qué pasa con el régimen de visitas, porque para nosotros por lo menos ha sido difícil poder cumplir con lo que nosotros habíamos acordado en la mediación, por dos motivos principalmente. Por el riesgo que conlleva las visitas y segundo, porque el papá no vive en la misma ciudad que nosotros. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Puede generar un conflicto el hecho de que no se esté cumpliendo? ¿Me podría ir a mí, por ejemplo, a tener un problema legal en ese sentido? El tema de la relación directa sigue la misma lógica que el tema de los alimentos. Si tú llegaste a un acuerdo, una conciliación por visitas o régimen de relación directa y regular, como se conoce ahora, o hay una sentencia que fijó un régimen de relación directa y regular, eso está hecho para ser cumplido. Se entiende, por supuesto, que en esta época de pandemia cada familia está viviendo eso de manera distinta
incluso no solo dentro de Chile, sino que incluso dentro de cada región. Hay regiones como Santiago, como Valparaíso ahora que tienen cuarentena total, que la gente no puede salir de sus casas. Acá en la región, al menos en Serena, Coquimbo, bueno, y en toda la región en realidad, lo que tenemos es, por ahora, solo el toque de queda. Entonces, durante el día podría existir movilidad. Las personas pueden salir con los resguardos necesarios, pueden salir a la calle, aunque por supuesto no lo recomendamos. Entonces, a partir de eso, efectivamente, lo primero que hay que hacer, y como te decía, siguiendo la misma lógica del tema de los alimentos, es que las partes logren llegar a un acuerdo. Que efectivamente la parte que ejerce el régimen, aquel padre que ejerce la visita, que va a buscar al niño y lo va a dejar a su casa, entienda que por el momento que estamos pasando, el niño no va a ir con él o con ella. ¿Ya? Ahora, si las partes no logran ponerse de acuerdo, que es un poco lo mismo que pasaba con los alimentos, uno puede presentarse al tribunal, presentarse por supuesto de manera virtual, presentar un escrito al tribunal y hacer ver que la mamá o el papá que tiene el cuidado personal del niño no está cumpliendo el régimen. Y ahí la verdad, y por la experiencia que hemos tenido en Serena Abogados, lo que está pasando es que el tribunal va decidiendo caso a caso y con la realidad de cada niño, ¿ya? Por ejemplo, me tocó ver a principios de la pandemia un niño que ha estado bastante enfermo, ha sido operado en varias ocasiones y tiene problemas de salud, entonces el tribunal derechamente suspendió las visitas. No hay más visitas durante el periodo de pandemia y lo que le dio al papá fue la posibilidad de contactarse con ese niño de manera remota todos los días de 4 a 5 de la tarde. Yo sé que finalmente es tedioso para el niño, porque los niños no van a estar una hora conectados con el papá contándole lo que hizo en el día, menos los niños entre más pequeños es más difícil, pero eso fue lo que hizo el tribunal. En otros casos, dependiendo de la edad del niño, no han suspendido las visitas. ¿Ya? Pero lo que hacen es reducir los horarios. Entonces, no es que el niño vaya a la casa y se quede de viernes a domingo con pernoctación, sino que sabe que le voy a dar solo el sábado. ¿Me entiendes? Se reduce. En otros casos han dicho no. Como este padre sí toma los resguardos del caso, o esta madre que ejerce el régimen, tomando todos los resguardos para que el niño o niña no se enfermen, entonces que se ejerce el régimen, porque en realidad acá nosotros, como te decía, no estamos con cuarentena total, sino que solo tenemos toque de queda. Entonces, ejerce el régimen con todos los cuidados debidos hasta que la autoridad sanitaria no diga otra cosa. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que el tribunal lo que está haciendo es determinarlo caso a caso y de acuerdo a las circunstancias de cada niño y de cada familia. Por la realidad que yo conozco en tu caso, claro, el padre vive en otra región, tendría que venir a buscarlo, pasar varias barreras sanitarias, viajar muchos kilómetros. En avión se hace aún más difícil por las restricciones aéreas que están sucediendo. Entonces, claro, hay que ir al tribunal. O sea, yo sé que la gente me dice, bueno, pero ¿por qué la solución va a ser siempre ir a demandar? Bueno, si usted no se pone de acuerdo, la solución es esa, es presentarse al tribunal y eso es muy importante, de manera arbitraria suspender la relación directa y regular. Yo sé que no es tu caso, pero sí sabes que no hay más. No es la idea. La idea es ponerse de acuerdo y si no, ir al tribunal y decir, ¿sabes qué? Yo tengo este temor, este miedo y quiero que me reemplacen el régimen por este periodo. Entonces, por este periodo, mi hijo, mi hija no se va a ir a las visitas, pero yo ofrezco tal cosa. Yo ofrezco que se pueda conectar todos los días de tal hora y tener la disponibilidad para hacerlo. Porque también nos ha pasado que el tribunal dice, ok, vamos a suspender las visitas presenciales y lo que vamos a hacer es dar la posibilidad de que existan las visitas remotas. Pero ¿qué pasa? El papá, la mamá llama y el otro nunca contesta el teléfono. Entonces, eso también es una forma de obstaculizar el régimen, más hoy en día cuando durante este tiempo de pandemia los niños más necesitan la seguridad de sus padres, independiente de que ese padre o madre no viva con él. O sea, bueno, tú eres mamá, ¿no? Es ese dicho que se repite tantas veces, bueno, tú eres mamá y sabes que finalmente tu hijo no solo te necesita a ti, sino que también necesita su figura paterna. Entonces, si un tribunal cambia el régimen y ya no hay una visita presencial y lo que tenemos son estas visitas virtuales porque finalmente hoy en día estamos haciendo todo de manera virtual, incluso reuniéndonos tú y yo acá. Entonces, prende el teléfono a la hora que el tribunal te dice o que tú lograste tener el acuerdo, facilita eso, no lo obstaculices porque
Una vez que la pandemia termine, el régimen se va a retomar sí o sí. No es que al niño o la niña le estén prohibiendo las visitas porque el papá signifique un peligro o algo así. Lo que están haciendo es resguardar la salud de todas las partes involucradas, pero ese régimen se va a tener que retomar. Entonces, si durante este periodo de pandemia el niño no puede ver a su padre o madre, cuando tenga que retomar va a ser más difícil que se vaya con su papá o con su mamá a las visitas. Mira, me están haciendo una pregunta que la voy a leer, ¿ya? Dice, buenas tardes, ¿se podrá solicitar una mediación en estos momentos si una persona vive en Coquimbo y la otra vive fuera de la región? Sí, se puede pedir. Uno puede pedir la mediación en su domicilio o si lo que uno busca es que la otra persona vaya efectivamente a la mediación y lograr un acuerdo, yo podría, por ejemplo, viajar a la región donde esta persona vive para tener efectivamente la mediación. Hoy en día se entiende que la gente no va a viajar de región a región, pero sí, yo puedo ir a un centro de mediación. Los centros de mediación están funcionando de manera restringida, por supuesto, cuesta mucho más que antes. Yo tengo una conocida que trabaja en un centro de mediación y están trabajando de 9 a 1 de la tarde y antes trabajaban hasta las 5, hasta las 6. Sí están trabajando de manera restringida y yo sí puedo pedir la mediación para una persona que la contraparte viva fuera de la región. Efectivamente se puede hacer. Ya. En el caso que estábamos hablando de las visitas, por ejemplo, las visitas virtuales estarían dentro del marco legal, entonces, con respecto a las visitas. Y no Sí, significaría necesariamente la suspensión de las visitas, sino que sería como una modificación solamente. exacto, exacto, eso es. Lo que hace el tribunal es modificar el régimen presencial, por decirlo así, por un régimen de visitas virtual, ¿ya? Yo sí he visto dos cosas distintas, que lo modifican o lo sustituyen o que suspenden por ahora el régimen para que luego se pueda pedir incluso la recuperación del tiempo. Cosa que yo no recomiendo porque eso, tratar de recuperar el tiempo, es decir, tratar de recuperar las visitas que los padres o madres han perdido durante este tiempo, va a ser difícil cuando retornemos a la normalidad en algún momento, porque imagínate todas las visitas que se van acumulando entre marzo, abril, mayo y hasta más junio, mejor sustituir el régimen, o sea, que el régimen que tenía pase directamente a ser un régimen virtual. Pero en el caso, por ejemplo, de, no sé, porque se haya modificado las visitas por visitas virtuales o por la y que tampoco conteste el teléfono, que tampoco se conecte, que haya perdido el contacto en un 100%, también hay una forma de llamado de atención, por decirlo de alguna manera. ¿Son los mismos que se utilizan, por ejemplo, en cuando dejan de entregar la parte de los alimentos o son distintos? Son apremios distintos. La verdad es que para el caso que una mamá o papá que tiene el cuidado personal no cumpla con el régimen, siendo este un régimen de visita el que existía normalmente, un régimen, perdón, presencial o un régimen virtual, yo puedo, si el tribunal lo declaró, yo puedo ir al tribunal, informar que no se están cumpliendo las visitas y solicitar multas y puedo eventualmente solicitar arrestos. ¿Por qué lo digo así tan dudosa? Porque la verdad es que yo nunca lo he visto. Es una sanción que yo puedo pedir, pero los tribunales, por regla general, no lo dan. O sea, en 11 años de tramitación, yo lo he visto una sola vez, en una causa que me tocó a mí, y por 2 días le dieron a la mamá arresto nocturno, el que nunca se cumplió porque la mamá después empezó a cumplir con el régimen de relación directa y regular que estaba establecido, pero claro, yo puedo pedir al tribunal multa y arresto. La verdad, y siendo bien sincero y existiendo ahí, creo yo, un vacío legal, los arrestos no los dan. Yo he escuchado razones tales como que en caso de darlo se profundizaría aún más la mala relación entre las partes, pero bueno, cuando la otra parte no cumple los alimentos también se dan orden de arresto, pero las sanciones no son las mismas. Entiendo que existen varios intentos de modificar la ley, pero hasta el día de hoy, bueno, eso no se ha hecho. Sí hacer ver que el régimen de relación directa y regular, ya sea presencial o virtual,
está hecho para ser cumplido, por lo mismo que hablábamos recién, que es algo que favorece al niño. La ley lo considera un derecho de los hijos relacionarse con aquel padre que yo no vivo. Entonces, cuando se modificó la ley sobre cuidado personal, se agregó también dentro de uno de los factores para tener o no el cuidado personal de un hijo, la cooperación que aquel padre que tiene el cuidado personal presta con el que ejerce el régimen de relación directa y regular. O sea, si yo estoy obstaculizando el régimen, incluso sería un antecedente para perder el cuidado personal de mi hijo. O sea, así de grave es. Sí, es difícil llegar a acuerdos y tomar decisiones dentro de toda esta situación que se está viviendo, en verdad. Pero como bien lo decís tú, en realidad uno siempre está en pro del hijo, que en este caso estaría, y entonces hay que tratar de que sea lo más cordial y amigable posible dentro de todo lo duro que puede ser. Pero la ayuda que entregan ustedes en ese sentido eh, es muy importante. Y Bueno, no solamente en el ámbito eh, legal, sino que también a la hora de uno poder sentir que ustedes empatizan con lo que uno les está consultando o con lo que uno les está exponiendo en el momento dado. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos agradezco mucho el poder haber contado con ustedes, en haber llegado hasta donde están ustedes y haber contado con su ayuda y con su apoyo. Porque, como te decía en un comienzo, el tema legal es tan frío de alguna manera y cuesta mucho poder llegar a él, entonces necesita uno de alguien que te pueda explicar de una manera más coloquial, más sencilla. Y eso con ustedes por lo menos se logra en todos los términos. Entonces es una muy buena opción. muchas gracias. Bueno, la idea siempre es tratar de ser lo más claro posible con la gente y en realidad lo que buscamos nosotros y se los decimos a todas las personas que nos consultan, no solo a ti, que nuestra... Ay, como que no me escuché, ¿o sí? ¿Me escuchaste? Sí, sí, Ah, súper. ya. Bueno, yo pensé que ya no, que se me había caído el en vivo. No, mira, te estaba diciendo que nuestra idea principal siempre es tener como piedra fundamental de todo nuestro trabajo, sobre todo en derecho de familia, que es por el trabajo que nosotros nos hemos hecho conocido, es el interés superior de los niños, ¿ya? Siempre les decimos a las personas, a pesar de que se puede pensar que eso un poco nos quitaría trabajo, que la gente trate de llegar a acuerdos, que siempre las personas si logran llegar a un acuerdo y no es un tercero, no es un juez el que está decidiendo por ellos, siempre va a haber una mejor disposición a cumplir con ese acuerdo, porque precisamente se acomoda a las necesidades de ambas partes. Entonces, siempre debe ser la última opción llegar al tribunal de familia y pedirle a un tercero, que es un juez, que va a conocer el asunto, lo que dure la audiencia, que son 30 minutos, que a veces se alargan, por supuesto, pero el periodo o los bloques de audiencia son de 30 minutos, entonces contarle a un magistrado toda la historia vital de una pareja o expareja que no se logró poner de acuerdo y que por tanto están tan rotas las relaciones que necesitan llegar a un juez para que decida y regule los asuntos que son propios, tan propios como un hijo, siempre es difícil, ¿ya? Entonces nosotros tratamos que cuando iniciamos los trabajos con cada cliente, con cada caso nuevo que nos llega, hacer ver que nuestro trabajo va a ir dirigido siempre al bienestar de los niños.
de repente hasta nos peleamos con los clientes, pero al final el resultado siempre, sí, nos peleamos, pero al final el resultado siempre es, o tratamos nosotros de que así sea, que sea aquel que beneficie a los niños. Porque finalmente eso va a lograr que las partes no caigan en incumplimientos, que el niño se vaya feliz con el papá o la mamá, la relación directa y regular, el otro pague la pensión de alimentos que tenga que pagar y la idea es que no vuelvan a la oficina. Que logremos que esa sentencia o ese acuerdo, porque a veces también nos pasa muchas veces que las partes llegan y nosotros hacemos de una suerte, por favor, que se entienda, un poco de mediadores entre las partes y no es necesario tener que llegar al tribunal de familia, sino que lo que las partes acuerden se transforma a un documento, una escritura pública que se llama transacción, perdón, y luego de eso se aprueba por el tribunal y es lo mismo que fuera un acta de mediación o que fuera una sentencia del tribunal. Entonces, tratamos, como he reiterado varias veces, que las partes lleguen a acuerdos y que ese acuerdo sea beneficioso para todos y sobre todo para los niños. Ya cuando no se logra llegar a acuerdo y cuando derechamente hay temas que son mucho más sensibles, como por ejemplo violencia intrafamiliar, personas que llegan por violencia intrafamiliar es difícil, incluso estaríamos atentando en contra de ellas mismas, en el caso que sean mujeres, tratando de llegar a un acuerdo con el presunto agresor. Entonces, ahí derechamente hay que ir al tribunal y pedir que el tribunal lo regule. O también nos pasa mucho en los casos de las medidas de protección a favor de niños. Uno no puede llegar a acuerdo en una medida de protección a favor de niños, si precisamente lo que está reclamando es que hay una vulneración de un niño. Entonces, así, la única forma de restaurar los derechos de ese niño es teniendo que ir al tribunal y que el tribunal tome las medidas correspondientes. Pero como tú decías, el trato cercano, el trato amable, y por eso también estamos haciendo este en vivo ahora, ¿no? Para tratar de que las personas que nos conocen, las personas que tienen dudas, puedan salir de esas dudas de la manera más sencilla posible. Sí, se agradece en verdad la gestión que hacen ustedes con respecto a estos temas, sobre todo estos en vivo que ayudan mucho. Dudas, consultas. No sé qué otra duda podría quedarme respecto a los temas. Mira, aquí a mí me preguntan, me están preguntando acá, si durante este periodo se puede llegar a cambiar el cuidado personal. La respuesta para esa persona es que para cambiar el cuidado personal yo tendría que interponer una demanda de cuidado personal. Como me preguntaban por el tema de la mediación y me preguntaban también tú me preguntabas si se podía demandar en este periodo, efectivamente, es el mismo sistema. Hay que diferenciar dos cosas porque lamentablemente acá no me lo especificaron, pero tendríamos que saber si lo que quiere la persona es cambiar el cuidado personal porque quiere demandar cuidado personal al otro padre o madre que lo tiene, o si lo que quiere es cambiar el cuidado personal porque el niño o niña de alguna manera está siendo vulnerado. Entonces ahí hay dos caminos distintos. Un camino para el caso de que el niño esté siendo vulnerado es interponer una medida de protección, que las que en este tiempo de pandemia están teniendo un tratamiento privilegiado por parte de los tribunales. Tanto las causas por medida de protección a favor de los niños como las causas por violencia intrafamiliar tienen una prioridad para que sean vistas esas audiencias de manera virtual. ¿Ya? Porque precisamente la idea es proteger al niño o niña, o en el caso de que alguien esté sufriendo violencia intrafamiliar, también puedan ser restaurados sus derechos. Entonces, esas causas tienen un tratamiento privilegiado hoy en día, como decía, se pueden presentar al tribunal, van a haber audiencia a través de Zoom y el tribunal va a tomar todas las medidas cautelares necesarias para restaurar los derechos de esos niños. Ahora, entre estas medidas cautelares que se pueden decretar por el tribunal, van a estar puede estar la medida cautelar de cuidado personal provisorio, ¿ya?
Entonces, si la pregunta que me hacían era a propósito de un cuidado personal porque un niño o niña está siendo vulnerado, presento, incluso en pandemia, una acción de medida de protección solicitando el cuidado personal provisorio. Ojo, tiene que estar muy bien hecho porque yo tengo que probarle al tribunal que el daño del niño es de tal entidad que sus derechos van a ser restaurados solo cambiando el cuidado personal. Entonces, tiene que ser bien hecho y tengo que tener las pruebas suficientes para demostrarle al tribunal aquello. Ahora, si la pregunta que me hacían iba por el lado de solicitar un cuidado personal ya, porque yo quiero, padre o madre, que no tengo al niño, quiero, quiero que tener el cuidado personal de mi hijo, ya tengo que hacer una acción que se conoce como juicio ordinario. Tengo que demandar cuidado personal, pero con juicio ordinario. Es decir, y como nos preguntaban hace un rato, tengo que pedir la mediación en el centro de mediación y después que solicite la mediación en el centro de mediación, voy a tener que esperar que nos citen. Si no llegamos a acuerdo, que en realidad la mayoría de las veces no se llega a acuerdo cuando yo me quieren pedir cuidado personal de mi hijo o hija, voy a tener que demandar cuidado personal. Y ahí, como yo te explicaba antes, lo que va a pasar es que este proceso se va a demorar un poco. Vamos a tener una audiencia preparatoria que, como yo te decía, la están fijando para julio-agosto, y voy a tener que ir a las audiencias normales de un juicio por cuidado personal. Pero eso ya como juicio ordinario, no es lo mismo que una medida de protección donde yo como medida cautelar y de manera provisoria puedo pedir que me entreguen el cuidado personal de mi hijo. Ya, pero con respecto al cuidado personal o a las visitas, una vez que pase todo esto, por ejemplo, podría ir el papá o la mamá que no tiene el cuidado personal a pedir las visitas como de manera retroactiva, o tendría que seguir como normalmente lo han estado haciendo. ¿Se puede hacer eso? ¿Pedir como las visitas retroactivas de todos los meses que no se han visto? Existe la posibilidad, perdón, de pedir algo que se conoce como la recuperación del tiempo perdido, en el fondo. Yo tendría que acompañar al tribunal una constancia. Las constancias en Carabineros en sí no tienen un valor legal, pero sí dan alguna referencia al tribunal de cuál fue la fecha y el día en que no se ejerció el régimen. ¿Ya? Entonces yo tendría que decir al tribunal, este día, toda la lista de los días que no se cumplió el régimen, y pedirle al tribunal que me devuelva esos días. Entonces, yo lo he visto y efectivamente muchas veces el tribunal te dice ya tal día, va a tener régimen como recuperación. Ahora, lo que pasa o lo que debiese pasar es que cuando uno de los padres que ejerce las visitas está solicitando la recuperación, el tribunal, una vez que recibe esa solicitud por escrito, le haga o le notifique, perdón, a la otra parte que se está pidiendo esta recuperación del tiempo perdido. O sea, a mí me tienen que notificar como padre de que el papá o mamá que tiene las visitas está pidiendo esa recuperación. Cuando a mí me notifican, el tribunal lo que dice, en realidad dice una resolución pequeñita que dice traslado. Eso quiere decir que yo tengo la oportunidad procesal para decirle al tribunal sí estoy de acuerdo con lo que pide el otro, no estoy de acuerdo, porque probablemente cuando esto termine, la recuperación del tiempo perdido va a implicar que tuvieran que estar, no sé, un mes completo, 2 meses completos en la casa del otro papá, y eso va a ser impracticable. Entonces yo tendré la posibilidad de decirle, ¿sabe qué? En realidad durante todo este tiempo ellos tuvieron visitas virtuales y sí se pudieron comunicar. O ¿sabe qué? Ahora que retornamos a la normalidad, entre comillas, el niño tiene clase y tiene que recuperar todo lo que perdió, entonces no puedo. Pero yo tengo, en ese traslado que el tribunal me da, tengo la posibilidad de manifestarle al tribunal todas mis aprensiones o incluso si estoy de acuerdo, porque no lo sabemos en el caso a caso, pero tengo la oportunidad de decirle al tribunal no por estas razones o no, dele la mitad o no le dé nada, pero o sí estoy de acuerdo, y el tribunal luego de ese traslado recién tomaría una decisión. Por eso yo te decía al principio de esta conversación que siempre es bueno que si las partes llegan a acuerdo o lo que esté pasando, lo hagan saber al tribunal. Porque a mí me pasa muchas veces que yo le digo a la gente, me dicen, no, es que
perdón, para no usar malas palabras, pero me dicen muchas veces, no, es que el papá nunca cumplió con las visitas, tenía visitas fin de semana por medio, lo típico que da el tribunal, tenía visitas fin de semana por medio, y resulta que se desapareció 3 años y se desapareció la mitad de la vida de mi hijo, de mi hija, porque mi hijo tiene 6 años y se desapareció la mitad de la vida y ahora quiere visitas. Entonces, ¿qué le digo yo? Bueno, pero usted le contó eso al tribunal. Usted fue y le dijo, si finalmente los magistrados no son adivinos, las personas que están resolviendo ahí no tienen cómo saber cuál es la realidad de cada familia, de cada núcleo familiar. Entonces, ellos lo que ven es una parte que se presenta al tribunal y dice, ¿sabe qué? Yo tenía fijadas visitas fin de semana por medio y esta persona nunca las cumplió. Entonces, lo que yo quiero ahora es que me recuperar el tiempo que perdí y volver a ejercer mi visita. ¿Qué le va a decir el tribunal? Ok, caballero, tome su visita. Claro. Y le vamos a dar la recuperación de tiempo perdido. Entonces, por eso siempre es bueno que yo informe al tribunal. ¿Sabe qué? No está cumpliendo. No está cumpliendo las visitas. Entonces, si este papá o esta mamá que tiene visitas quiere recuperar ese tiempo perdido, lo que tiene que hacer es que sea progresivo, que ya no sea de viernes a domingo, que sea un par de horas para que el niño o niña se vuelva a encantar con su padre, porque tampoco es después de mucho tiempo que el papá no estuvo en la vida, llegar y entregar al niño. Yo también lo entiendo, aun cuando siempre repito que Claro. las sentencias, los acuerdos, las conciliaciones, las transacciones, todo lo que esté aprobado por el tribunal está hecho para ser cumplido. Pero no necesariamente afectaría el cuidado personal del padre que lo tiene en ese momento. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Que el hecho de que ellos recuperen ese tiempo perdido no afecta en nada quién tiene el cuidado personal. Eso es algo definitivo y que no se puede cambiar, digamos. Claro, o sea, en materia de familia, todas las sentencias siempre pueden ser revisadas, ¿ya? O sea, por lo mismo existen las acciones de aumento de alimento, rebaja de alimento, modificación de la relación directa y regular. También el cuidado personal puede ser revisado. Yo puedo demandar cuidado personal al papá que lo está ejerciendo en ese momento, ¿ya? Pero en este caso de la pandemia, que el niño no se haya ido con el papá o niña, no haya tenido las visitas, que estas hayan sido solo virtuales, que tal vez no todos los días el hijo se haya querido conectar, porque los niños en este tiempo están con estados de ánimo que fluctúan, un día a lo mejor va a querer, otro día no va a querer, que a lo mejor no va a depender tanto que la mamá no sea quien quiere que se relacione con el niño, sino que va a ser más bien por el estado de ánimo que el niño tenga en ese momento. Yo tendré que ir al tribunal y decir, estábamos en pandemia, yo favorecí un vínculo virtual, el que muchas veces se pudo cumplir, pero otras no. Entonces, como dices tú, probablemente se va a poder recuperar el tiempo que ese padre o madre perdió, pero no va a implicar que el padre que tenía el cuidado personal lo pierda, siempre y cuando efectivamente haya colaborado con el otro padre. Porque yo también he visto durante esta pandemia padres o madres que simplemente han dicho, no, no hay más visitas. Y no hay más visitas. Y puedes venir con carabinero a la puerta, puedes venir con bombero, puedes venir con lo que sea, pero yo no te lo paso más. Y lo he visto en la tramitación, digamos. Y simplemente, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque yo no quiero, sin presentarse al tribunal. A eso es lo que yo llamo a la gente. Si tú ya no pudiste llegar a acuerdo, estos acuerdos que hablábamos que son tan beneficiosos para las partes, si tú ya no pudiste llegar a acuerdo, entonces, y tienes una sentencia, una conciliación, una transacción, un acuerdo, entonces anda al tribunal y dile, ¿sabes qué? No puedo cumplirlo por esto, por esto, por esto. Pero existiendo eso, yo no puedo de suyo decir no, no lo voy a cumplir y cerrar las puertas a cualquier tipo de acuerdo y no, no lo voy a cumplir. Porque cuando eso pasa, el tribunal puede tomar decisiones como cambiar el cuidado personal, que yo lo he visto durante esta pandemia, que se toman ese tipo de decisiones. Ok, no va a favorecer el vínculo, eso está entorpeciendo al niño, el niño está afectado, tenemos más problemas, además, por un lado, los niños no se van con el padre, pero por otro lado tampoco existe, no sé, por ejemplo, una vacuna contra la influenza. Entonces, si todo eso es tan discordante una cosa con otra, yo puedo pedir el cuidado personal y me lo van a dar. Pero si el escenario es este otro que tú me estás contando, que yo favorezco el vínculo, que le digo, pucha, no te vas a poder ir porque tu papá vive en otra región, vive lejos, trabaja en un hospital, no sé, tiene contacto con público, entonces vamos a favorecer cuidarte, ambos padres vamos a favorecer cuidarte, entonces no te vas a poder ir,
pero sí vas a tener contacto virtual con tu papá. Cuando quieras hablar con él, vas a poder hablar, ya sea una videollamada, nosotros estamos haciendo esto ahora, nos costó un poco, pero lo logramos. Vas a poder hablar con él por teléfono, vas a poder mandarle mensajes. Si es así, cuando termine la pandemia, si el otro padre quiere, de alguna manera dice, no, yo quiero cuidado personal porque no me favoreció, bueno, va a tener todas las pruebas en su momento. Va a poder demostrarle al tribunal que tú trataste de favorecer ese vínculo durante todo este tiempo, así que eso, en esos términos, no tendría por qué, ante un tribunal, traerte problemas, como la pérdida del cuidado personal del hijo o de la hija. Ya. Quería preguntarte, ¿puede un tercero de cierta manera intervenir en lo que tiene que ver con los regímenes de visita? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, el menor o la menor va de visita donde el papá o la mamá, pero eso está conllevando un riesgo, no solo para el menor, sino para la familia cuando regresa de las visitas. ¿Por qué? Porque en la otra casa hay personas que trabajan en servicios públicos, a lo mejor no están tomando los cuidados necesarios, y yo como tercero en ese caso estoy viendo que este menor está haciendo un riesgo al volver a casa. Entonces, ¿de alguna manera puedo yo interferir en esa relación de visita o no? ¿O solamente podría yo en ese caso aconsejar a la mamá o al papá, oye, ¿sabes qué? Mira bien. O yo podría ir donde un abogado y explicarle la situación y de alguna manera intervenir o no. Claro, es que finalmente cuando yo explicaba que se han hecho, o lo que hemos visto nosotros en la tramitación es que se han tomado distintas decisiones según la realidad de la familia, tiene que ver con eso. Cuando el niño ejerce el régimen hoy en día no está pensado solo para que lo ejerza o se relacione con su papá. En el fondo es que el niño se pueda relacionar con el papá y con toda su familia extensa, que eso implicará la nueva pareja, los nuevos hijos, los hijos que tengan esas otras parejas, los abuelos, en el fondo eso, familia extensa, con todo lo que la palabra implica. Entonces, efectivamente, cuando el niño va a la casa de la mamá o el papá que ejerce el régimen, se relaciona con toda esa familia. Entonces, volvemos a lo mismo. Tendré yo que decirle al papá, ¿sabes qué? Hola mamá, vamos a suspender el régimen por este periodo precisamente porque hay un tercero que efectivamente podría tener algún tipo de contagio o significar algún tipo de riesgo para el niño. Y si no llego a acuerdo, tendré que hacérselo ver al tribunal. Si bien el papá, no sé, puede que el papá esté haciendo cuarentena y no haya salido más de la casa desde el 16 de marzo, pero que haya un tío, el papá, el abuelo, qué sé yo, que esté saliendo todos los días, que sea una persona riesgosa para el niño. Entonces, en ese caso, también tendré que pedírselo al tribunal y hacerle ver, y claro, y probarle también, de alguna manera, que en esa casa vive esa otra persona. ¿Ya? No es que yo crea o que yo piense, porque también pasa mucho que la persona me dice a mí, no es que yo creo, yo pienso. O de repente cuando uno va a un juicio, uno interroga al testigo y dice, bueno, usted vio tal cosa, no, yo creo que eso pasó. No, no es que tú creas, es que efectivamente los datos sean los fidedignos. Pero sí, se puede, sí, lo mismo, si no llego a acuerdo, tengo que ir al tribunal y hacerle ver que en esa casa hay una persona que podría representar un riesgo para la salud del niño y ahí el tribunal tomará la decisión. Ya. Ah, ok. En el Para fondo, todo lo que Ay, ya. no te Para preocupes. todo lo que tenga que hacer yo frente a un tribunal, sí o sí tengo que ir acompañado de mi abogado, no es opcional. No es si quiero un día voy, si quiero no otro día voy acompañado de mi abogado. Siempre tengo que ir acompañado de mi abogado. No, no tan categóricamente. Ya, no es que siempre yo tenga que ir acompañado de un abogado. Sí, la ley exige que para iniciar una demanda, por ejemplo, si yo voy a demandar alimentos, si voy a demandar cuidado personal, la materia que sea de demanda en sí, yo voy a tener que ir acompañado de un abogado, porque la ley así lo establece. No me van a proveer, es decir, no me van a citar audiencia siquiera, no va a pasar, como decimos nosotros, la ventanilla del tribunal, la primer examen de admisibilidad, como se llama de manera técnica, la demanda, si es que no va con el patrocinio de un abogado. Eso es así.
por regla general. Ahora hay materias excepcionales, como por ejemplo lo que hablábamos recién de las medidas de protección y respecto de las causas por violencia intrafamiliar. Como son materias tan sensibles y como lo que se busca resguardar es, en el caso de las medidas de protección a los niños y en el caso de las causas por violencia intrafamiliar a personas que están siendo violentadas de alguna manera, entonces en ese caso el tribunal no exige, o la ley en realidad, no exige que yo vaya representado por un abogado. Yo puedo presentar una medida de protección o una demanda por violencia intrafamiliar sin el patrocinio de abogado. Incluso muchas veces nosotros nos encontramos con que la demanda, entre comillas, de medida de protección o de violencia intrafamiliar es el parte de Carabineros. Es decir, yo voy a Carabineros y hago la denuncia respectiva y ellos tienen que derivar ese parte al Tribunal de Familia y el tribunal me va a citar audiencia y en esa resolución donde el tribunal me cita audiencia va a decir, venga acompañado y ahora ya para la audiencia, venga acompañado de un abogado. Y si usted no tiene abogado, yo le voy a proporcionar uno a través de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Ya? Entonces, como te decía, la respuesta es sí, pero no de manera absoluta. Hay materias especiales que requieren de cierta rapidez para su tramitación, como el caso de las medidas de protección y las causas por violencia intrafamiliar. Entonces, en esas yo no requiero de abogado. Ahora, también hay otra posibilidad de un tipo de excepción que es cuando yo quiero presentar un escrito en una causa y, por ejemplo, pasa mucho, hay una sentencia por alimentos o un acuerdo por alimentos menores y resulta que no está pagando. Y lo que yo quiero hacer es saber cuánto me debe. O sí está pagando, pero quiero hacer ese famoso reajuste, que muchas papás, mamás que les tienen que pagar alimentos me dicen, ya, pero ¿cuándo me tiene que pagar el reajuste? Porque yo sé que hay un reajuste semestral, anual. Entonces, eso no lo sabemos hasta que se hace la liquidación por el tribunal. Y ahí en la misma liquidación aparece con el reajuste correspondiente. En esos casos, se pueden presentar de manera lo que yo llamo como escritos aislados, donde yo, por ejemplo, digo solicito reajuste y solicito al tribunal autorización para comparecer personalmente, pero la ley exige que sea, y dice, por esta única vez. Entonces yo podré presentar ese escrito donde dice solicito reajuste o liquidación y después solicito autorización para comparecer personalmente por esta única vez sin patrocinio de abogado. ¿Ya? Y el tribunal me va a acceder. Pero en la resolución dice, ok, hágase el reajuste o hágase la liquidación y se autoriza por esta única vez. Porque como son cosas, entre comillas, sencillas, que yo no requiero de un abogado que resguarde mis derechos y que, entre comillas, haga bien hecho el trabajo de presentar un escrito al tribunal, entonces el tribunal, o la ley en realidad, como decía, me permite presentar estos escritos. La verdad es que yo siempre le digo a la gente que es mejor ir con el abogado, porque de repente las personas, por tratar de hacerlo más rápido o tal vez porque va a salir entre comillas más barato, es muy entre comillas, porque finalmente después tratar de arreglar lo que se hizo mal o que se hizo sin patrocinio de abogado es mucho más difícil. Hay que partir por demandar de nuevo, citar la mediación de nuevo, y tampoco yo puedo llegar y volver a demandar inmediatamente. Entonces, mejor hacerlo con abogado cuando la ley lo exige y hacerlo y para que lo puedan hacer bien. Yo me acuerdo que la primera vez que nosotros conversamos, tú me comentaste que tenías una liquidación de alimentos y que tenías una audiencia. Yo recuerdo perfectamente que me dijiste, no, pero voy a ir sola. Entonces, claro, es que tiene también con lo que te comentaba en un comienzo, que uno no, dentro de la ignorancia de uno piensa que son cosas fáciles. Uno, al llegar a un acuerdo con la otra persona, piensa que uno va a llegar y ya va a ser así como uno lo tiene idealizado, pero en realidad no es tan así. Y sí es importante tener el apoyo de un abogado, porque hay en este mismo instante muchas palabras incluso que para uno pueden significar una cosa, pero dentro de lo legal significan otra. Entonces, sí me sirvió mucho en ese momento haber ido con mi abogado. Más que nada también porque muchas veces uno entra a la página del tribunal y dice, no, puedes mandar un escrito. Pero, ¿qué es un escrito? Nadie te enseña a hacer un escrito, nadie te enseña cómo se manda el escrito. Me acuerdo que las primeras veces que fui, habré ido 6 veces
al tribunal a preguntar cómo se hacía y me decían, no, que tiene que hacerlo desde la página. Yo le decía, pero ya lo he hecho tantas veces y me dice que está mal, tantas, que no sé qué es lo que está mal realmente. Y nadie me podía orientar. Entonces, cuando llegué donde ustedes, por fin ya pude ver como que, era esto, ya así se hacía, esto era lo que se tenía que escribir, a esta persona había que enviarlo, esto era lo que había que poner. Son detalles que en realidad sí hacen la diferencia dentro de todo del marco legal. Sí, claro, bueno, la página del Poder Judicial también es sea realidad. Se ha vuelto de a poco, muy de a poco y lentamente, diría yo, más amigable para las personas, ¿ya? Y a propósito de eso también se utiliza esta clave única, que en otra oportunidad a través de nuestras redes sociales hemos hablado de ella y hemos explicado a la gente cómo obtenerla y cómo utilizarla. Pero sí, cuesta bastante, incluso uno se enreda un poco cuando hay que presentar escritos y cosas así. Entonces me imagino que para las personas que no están familiarizadas con la terminología jurídica, debe costar aún más. Por eso, como dices tú, cuando yo no sé, mejor me asesoro. ¿Cierto? Sí. La idea es poder hacerlo antes de llegar a la audiencia, porque también nos pasa mucho que la gente va a la audiencia y después que sale de la audiencia dice, no, es que yo no quería eso. O muchas veces me dicen, no, es que a mí me sentenciaron a eso, lo que sea en realidad, y yo no estoy de acuerdo. Y uno lee después el documento y lo que es una conciliación, ni siquiera una sentencia. Y le digo, pero si usted llegó a un acuerdo. No, es que yo no quería. No, pero es que usted llegó a un acuerdo. Y eso ya, para echar pie atrás, hay que hacer todo el proceso judicial de nuevo, esperar que pase un tiempo prudente, juntar la prueba, citar a mediación, demandar de nuevo. Entonces, un poco para redondear, la idea siempre es tratar de llegar a acuerdo. Tratar de llegar a acuerdo, como yo te decía, y que un poco también la orientación que tiene nuestra oficina y nuestro equipo en pro del niño o los niños que estén involucrados en el asunto. Entonces, tratar de llegar a un acuerdo, que ese acuerdo, por favor, quede en un papel, ya sea en un acta de mediación, en una escritura de transacción, pero que quede en un papel, porque también pasa mucho que la gente llega a acuerdo y como no lo deje en papel, después los acuerdos no se cumplen. Entonces, mejor dejarlo escrito para que la seguridad de todos, no pensando en que el otro va a incumplir, pero para la seguridad de todos, mejor dejarlo por escrito. Y si ya no llego a acuerdo, ir al tribunal y demandar y informar al tribunal lo que está pasando. Si hoy en día en la pandemia no puedo cumplir con los alimentos, informar al tribunal que no puedo cumplir con los alimentos. Si hoy en día durante la pandemia, perdón, no puedo cumplir con el régimen de relación directa y regular, informar al tribunal que por tal motivo no lo voy a estar cumpliendo y que este ha sido cambiado por un régimen virtual. Y eso, hacerlo a través de un abogado. O sea, hay que perderle miedo a ir al tribunal. Si ya no llegué a acuerdo, lo mejor es que en el tribunal lo regulen y en el caso de que no se puedan cumplir, yo me presento al tribunal e informo. Como siempre digo, el tribunal o los jueces no son adivinos para saber lo que está pasando con las partes, o para saber en qué van. Así que asesorarse y luego de asesorarse, informar al tribunal. ¿Te queda alguna duda? No, ninguna. Ya, Todo bueno, súper claro. de parte de todo el equipo, agradecerte por haber querido estar en esta oportunidad con nosotros. Nos costó un poco conectarnos, pero lo logramos. Espero que haber Sí. resuelto las dudas que tenías y que entiendo son dudas también que la gente también puede tener hoy en día. Por eso quisimos contar con una persona, con un usuario que nos pudiera de alguna manera transmitir todas esas dudas. Así que nuevamente, Francis, te agradezco mucho, mucho que nos hayas acompañado hoy día. Agradecida también de haber sido parte de este live, porque siento que uno también puede ir aportando con toda la experiencia que uno va teniendo en el tiempo, porque al final, cada vez que uno trata de ayudar o mejorar, va aprendiendo, va teniendo experiencia y puede ir aportando también a la experiencia de otras personas. Y así, para cerrar, digamos, por lo menos por mi parte, agradecerles a ustedes
su apoyo, su ayuda, el trato que tienen ustedes también con las personas que necesitamos de su ayuda y lo que les decía también hace un rato atrás, la cordialidad que tienen ustedes, el lenguaje con el que ustedes también nos ayudan a nosotros también a ser parte de esto y poder entender de una manera más familiar todos los términos que para nosotros en un principio son bastante ajenos. Así es que agradecida nada más y feliz de haber podido ser ayuda también. Bueno, muchas gracias a ti entonces y bueno, esperamos en el futuro, ya habiendo terminado esta pandemia, nos podamos comunicar nuevamente porque probablemente van a surgir muchas dudas más a propósito ya del retorno a la normalidad, tanto que se ha usado este término, pero esperamos de un retorno a la normalidad, entonces en ese momento tal vez nos podamos conectar de nuevo. Chao. Ya, yo feliz. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao.